va a ser una vejez amargada si no volvemos a recuperar esa niña que realmente disfrutaba todo y que hacía milagros con cualquier cosa. Arepitas, papá, con barro en la calle. Jugábamos a ese tipo de cosas en una inocencia fantástica y le aseguro que aún hoy se puede. Minasan o genki desu ka? Yokoi desu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yokoi Kenji y este es nuestro canal de YouTube. El consumismo no ayuda. No hay arepitas para papá en H&M, en Zara. No hay. Quiero decir, no importa cuántas veces vaya allí, el armario se va a llenar y llenar y llenar y por más que se llena, se genera también un vacío donde, oiga, pero ahora me gustó esta, ahora me gustó. Prendas que no se usan hace 6 meses es porque no va a usar más. Hay que sacarlas. Lo platónico no nos deja. Mire, el consumismo es así. Ay, me gustan esos zapatos. Yo tuviera unos zapatos así. Y entonces se los compra. Ay, soy feliz con esos zapatos, soy feliz. Ahora sí, salieron otros. Los mismos, pero tienen doradito aquí, miren. Ay, si yo tuviera esos zapatos, siempre allí va a ser mejor que aquí. Siempre. Y no tiene fin. Ese cuento no tiene fin. Víctima del consumismo, ¿sabe? Mi infancia fue maravillosa. Fue maravillosa. Pero no puedo vivir solo de ella. Sigo viviendo una vida maravillosa. Que si la pasé feliz en Japón, sí, finalmente fue fantástico estar analizando los japoneses y aprendí muchas cosas. Finalmente la gente me dice, ¿usted vive en Colombia? Sí, yo vivo en Colombia. Las conferencias se dan mucho en Colombia, pero en realidad ahora viajo, acabo de llegar de México. Cuando voy a Perú, yo hablo de Perú como si fuera Colombia. Y los peruanos me dicen, usted es más peruano que los peruanos. Y cuando llego a México, mejor hablo del Chavo del 8, de Chente, hablo de todo el mundo. Y dicen, wow, usted es más mexicano que los mexicanos, güey. Y yo, sí. Y yo por dentro siento que mi mamá me dice, usted es un voltearepas, es lo que es usted. Pero es que mamá, a mí me enseñaron a ser feliz en cualquier lugar donde usted esté. Ya tengo cara de filipino y nunca he ido allá. Yo soy feliz en el lugar que esté, en cualquier lugar. No puedo vivir del pasado ni mirar a otros lugares. Mire, con una anatomía emocional, de amar de manera incondicional, eso es fantástico. Pero cuando eso se fusiona con algo llamado envidia, wow, no se puede dormir. Porque siempre dicen que los hombres miramos, ¿no? Los pechos, la cola de las mujeres. Sí, eso es verdad. Pero la estadística dice que nadie le mira la cola a las mujeres más que las propias mujeres. Un hombre hace así. Y generalmente en realidad quiere mirar la cola, pero mirar a otro y decirle, oiga, mire usted, ¿vio? Así somos los hombres. Pero las mujeres son plástico. Eso es plástico. Todo de lejos se ve más grande, ¿sabía? Sí, todo se ve mayor. Eso lo enseñan a uno de hombre, no le mire al otro nada, porque va a pensar que todo el mundo tiene más grande y se va a entrar ahí. Claro, usted se ve así y dice, uy, yo no tengo nada. No es que lo está viendo de arriba, güey, tranquilo. Se pone a mirar, todo lo del otro es grande, todo lo de la otra está más bonita, el cabello le brilla más. No tiene fin, eso no tiene fin. Cuando una mujer se mira al espejo y se enamora de ella misma, tiene esa firmeza y esa alegría, y deja lo platónico y entra a lo socrático, donde dice, mire, me quiero no por lo que diga mi corazón, es porque tomé la decisión de quererme, tomé la decisión de aceptarme, tomé la decisión, ya nos metimos a esto, vamos a enfrentar, esta es nuestra vida, vivimos en Bogotá. No, es que Bogotá es horroroso. Sí, para el que viene de visita, de pronto, puede parecerle horroroso el tráfico, pero si ya vivimos acá, no me puedo quejar 15 años viviendo aquí. Es mejor irme.
O estoy aquí y lo amo y digo, no, esta es mi ciudad y yo la disfruto. Pero usted no sabe lo que es andar. Yo sé lo que es andar en Transmilenio. Y varios años. Y lo disfruté porque me enseñaron a enfrentar todo. Y decía, vean. Y me decían, eso es terrible. Yo no sé, pues yo hago así. Y a mí me suben y me bajan en todo lado. Feliz. Yo me quedo. Ya sé que no tengo nada que tener en los bolsillos. Estoy así, yo estoy aquí, ya está todo aquí ya. No pasa nada. Porque no hay otra. Cuando no hay otra, ¿qué se hace? No me puedo amargar. No le puedo dar tanto poder a los demás para amargar mi vida. No le puedo dar tanto poder a otros para que angustien mi alma. Yokoi, qué gusto haber participado de una capacitación maravillosa. Te deseo lo mejor. Eres un maravilloso ser humano y haces que otras personas también lo sean. Un beso desde Ecuador. Un niño estaba en el hospital del Occidente, en un traslado que casi no hacen para mi abuelita, y estaba yo en la parte de afuera, 7 de la noche, y un niño se me acerca y me dice, ¿me regala un pan? Y yo lo miré. Estaba bien gordito. ¿Para qué? Para un pan, tengo hambre, me dijo. ¿Usted cómo se llama? Cristian, me dijo. Mire, si usted fuera un buen niño, con esa carita, esos ojos, yo creo que todo el mundo le ha dado de todo a usted. Usted tener sus bolsillos llenos de plata. A esta hora ya, todo el día pidiendo con esa... Si usted fuera un buen niño, me daría algo a mí, porque yo llevo horas esperando un traslado, horas. Y le conté lo que le pasó a mi abuela y el traslado, entonces no almorcé, yo no he comido, tengo un hambre terrible y no traje nada. Esto nos agarró de improviso, estoy esperando que alguien venga y todos estaban de viaje, soy el único que estaba aquí, entonces si usted fuera un buen niño, me daría algo de comer a mí, porque aquí yo soy el que tiene hambre, así me vea bien vestido. Y como que le moví el corazón. Me miró así y sacó un chocorramo, ¿sabe? Lo abrió y me dio la mitad. Solo la mitad, el muy tacaño, pero igual me dio la mitad. Yo, está bien, le dije, está bien, siéntese ahí, Cristian. Y se comenzó a comer la otra mitad y le dije, yo me llamo Kenji, mucho gusto. ¿Kenji? Sí, es que mi papá es japonés. Y entonces le hablé de Japón y se interesó. Pero cuando estaba bien interesado en el tema, le dije, espera, ¿a palo seco esto? Usted no va a ser capaz de todo lo que le anda a pasar allá al frente y comprar esas bolsas de Tampico, ese jugo naranja, para que nos comamos esto como debe ser. Y se rió y me miró medio desconfiado, pero metió su mano en el bolsillo, sacó un montón de monedas, pero hartas, y las tenía bien organizaditas. Yo sabía que usted tenía plata, y es metódico como los japoneses, eso es importante. Vea, las de 200 con las de 200, muy bien. Y fue y trajo 2 Tampicos. Interesado con el tema, se sentó y comenzamos, le enseñé japonés, estaba feliz, pero en realidad comencé a profundizar en el trabajo social, que es lo que yo hago, y le hice esa terapia social de las que yo más aprecio, profunda. Le saqué mentas, tinto, aromática. Y usted dirá, ¿por qué hizo eso? Porque un niño es fácil comenzar a rescatarlo de esa mentalidad de pobrecito, de que hay que darle, y pasarlo a la mentalidad donde dar es mejor que recibir, ¿sabe? Es fácil, a un niño se puede aún rescatar de esa metodología de hacer de la miseria una empresa, de esa cara de tristeza, de ¿cómo está, mamá? Bien, para no decir que mal. No me río mucho porque después uno llora, eso dicen. Siempre una mentalidad de quejarse y de, no, yo creo que, no sé, yo creo que me duelen las corvas, yo creo que tengo alguna enfermedad, creo que ya me voy, y eso les da de todo, porque lo platónico es así. Y en realidad hace mucho, las consecuencias se pagan en la siguiente generación al ver el formato de patrones de comportamiento, que es diferente cuando hay una mujer que no pierde la firmeza de decir, no se quejen tanto, que a nosotros nos ha ido bien, sonríen. Hay gente que no tiene nada, nosotros estamos vivos.